En el corazón de Manhattan, donde el ruido de la ciudad nunca duerme y las luces parecen brillar incluso en la oscuridad más profunda, Alejandro Montenegro vivía en la cima del mundo. Su penthouse, ubicado en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, ofrecía una vista privilegiada del skyline, pero esa misma vista era testigo silencioso de su soledad. A sus 58 años, Alejandro era un hombre admirado, respetado y, sobre todo, temido en el mundo empresarial. Había construido un imperio desde cero, levantándose desde la pobreza hasta convertirse en uno de los millonarios más influyentes de Estados Unidos. Sin embargo, el precio que pagó por ese éxito fue más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Cada mañana comenzaba igual, café negro sin azúcar, un traje perfectamente planchado y una agenda llena de reuniones. No había espacio para errores, emociones o recuerdos. Especialmente recuerdos. Porque había uno en particular que evitaba a toda costa. Un recuerdo que, cada vez que intentaba salir a la superficie, era enterrado bajo capas de trabajo, dinero y poder. Hace 30 años, Alejandro tomó una decisión que cambió su vida para siempre, abandonó a una mujer que lo amaba y a una hija que apenas acababa de nacer. Pero eso era pasado. O al menos eso quería creer. Aquella mañana, mientras revisaba unos documentos importantes, su asistente entró con una ligera preocupación en el rostro. Señor Montenegro, la nueva limpiadora ha llegado. ¿Desea que comience hoy? Alejandro apenas levantó la mirada. Que haga su trabajo. Mientras no interfiera, no me interesa. Era típico de él. Las personas en su vida eran reemplazables. Todos cumplían una función, y nada más. Minutos después, una mujer cruzó las puertas de aquel lujoso apartamento. Su nombre era Valeria. Tenía unos 30 años, una mirada serena pero cargada de historias, y una dignidad que contrastaba con la sencillez de su uniforme. No parecía impresionada por el lujo que la rodeaba. No observaba con curiosidad ni con envidia. Solo hacía su trabajo, pero había algo en su presencia que rompía el equilibrio frío de aquel lugar. Mientras limpiaba en silencio, sus ojos se detuvieron por un segundo en una fotografía enmarcada sobre una mesa. Era una imagen antigua de Alejandro, mucho más joven, abrazando a una mujer que sonreía con esperanza. Valeria sintió un ligero temblor en el pecho, pero no dijo nada. Continuó limpiando, como si nada hubiera pasado. Horas más tarde, Alejandro finalmente salió de su oficina y se encontró con ella por primera vez. Fue un momento breve, pero extraño. Sus miradas se cruzaron. Y por alguna razón que no pudo explicar, Alejandro sintió algo incómodo. Como si esa mujer despertara una sensación olvidada. Como si hubiera algo familiar. ¿Eres la nueva?, preguntó con frialdad. Sí, señor. Mi nombre es Valeria, respondió ella con calma, sin bajar la mirada. Alejandro asintió levemente, pero no pudo evitar observarla por un segundo más de lo normal. Había algo en sus ojos, una mezcla de fuerza y tristeza que le resultaba inquietante. Haz tu trabajo y no tendrás problemas. Siempre lo hago, respondió ella con firmeza. Esa respuesta no era lo que él esperaba. La mayoría evitaba mirarlo directamente, pero ella no. No había miedo en su voz. Solo seguridad. Esa misma noche, mientras Alejandro intentaba dormir, algo no lo dejaba en paz. La imagen de Valeria aparecía una y otra vez en su mente. No entendía por qué. Había conocido a miles de personas en su vida, ¿por qué ella era diferente? Mientras tanto, en una pequeña habitación en otro lado de la ciudad, Valeria se sentaba en silencio mirando una vieja caja de recuerdos. Dentro había una fotografía, la misma que había visto en el penthouse. Sus manos temblaban. Así que, eres tú, susurró con una mezcla de dolor y determinación. Las piezas comenzaban a encajar. Pero la verdad, aún estaba lejos de salir a la luz. Y lo que ninguno de los dos sabía, era que ese encuentro no era una coincidencia.
Era el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. La noche en Manhattan avanzaba con su ritmo habitual, pero para Alejandro Montenegro, el tiempo parecía haberse detenido. Acostado en su enorme cama, rodeado de lujo, no podía dormir. Algo en su interior estaba inquieto, y no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Durante años, había entrenado su mente para ignorar cualquier emoción que no estuviera relacionada con el éxito. Pero aquella mujer, Valeria, había dejado una grieta. Al día siguiente, todo parecía normal, al menos en apariencia. Alejandro volvió a su rutina impecable, pero esta vez había algo diferente, su atención se desviaba constantemente. Mientras firmaba documentos o atendía llamadas, su mente regresaba a aquella mirada firme, a aquella voz tranquila que no mostraba miedo. Por otro lado, Valeria llegó temprano al penthouse. Como siempre, en silencio. Pero dentro de ella, una tormenta crecía. No era solo un trabajo. Nunca lo había sido. Cada paso que daba dentro de ese lugar la acercaba más a una verdad que había marcado toda su vida. Mientras limpiaba la sala principal, sus ojos volvieron a posarse sobre la fotografía. Esta vez, no pudo evitar detenerse más tiempo. Su mirada se suavizó, pero también se llenó de preguntas. ¿Por qué?, murmuró casi en silencio. En ese momento, una voz la interrumpió. No es buena idea tocar cosas que no te pertenecen. Valeria giró lentamente. Alejandro estaba allí, observándola. No parecía molesto, pero sí curioso. No la estaba tocando, señor. Solo, mirando. Las personas suelen mirar lo que desean tener, respondió él con un tono seco. Valeria sostuvo su mirada sin titubear. A veces, las personas miran lo que perdieron. Ese comentario lo tomó por sorpresa. Fue breve, pero lo suficientemente fuerte como para quedarse en su mente. Alejandro frunció ligeramente el ceño. No sabes nada de lo que hablas. Tal vez no, respondió ella con calma. Pero hay cosas que no necesitan explicación para sentirse. Ese intercambio dejó una tensión en el aire. Alejandro, incómodo, decidió retirarse sin decir más. Pero algo dentro de él se había movido, otra vez. Horas más tarde, en su oficina, intentó concentrarse, pero no lo lograba. Sus pensamientos comenzaron a viajar al pasado, a un tiempo que había enterrado profundamente. Recordó a Isabel. Una mujer que no tenía nada, excepto amor. Ella creía en él cuando nadie más lo hacía. Lo apoyó cuando apenas tenía dinero para sobrevivir. Y cuando Alejandro finalmente tuvo la oportunidad de cambiar su destino, eligió hacerlo solo. El recuerdo más doloroso llegó después. El día en que Isabel le dijo que estaba embarazada. Alejandro sintió miedo. No estaba listo. No quería responsabilidades. Solo quería avanzar, crecer, conquistar el mundo. Y en su ambición, tomó la decisión que definiría su vida. Se fue. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Esa memoria lo hizo cerrar los ojos con fuerza. No era arrepentimiento, o al menos eso se decía a sí mismo. Era simplemente, algo incómodo. Mientras tanto, Valeria terminaba su jornada. Antes de irse, volvió a mirar el lugar una última vez. Sus ojos se detuvieron en la puerta de la oficina de Alejandro. Sabía que él estaba ahí dentro. Sabía quién era. Y sabía lo que había hecho. Pero aún no era el momento. Esa noche, Valeria regresó a su pequeña habitación y sacó nuevamente la vieja caja. Dentro había cartas, fotos, y una verdad que había esperado 30 años para ser enfrentada. Tomó una de las cartas, escrita con una letra temblorosa. Era de su madre. Sus ojos se llenaron de emoción al recordar sus palabras. Tu padre no es un mal hombre, solo tomó la decisión equivocada. Valeria apretó la carta con fuerza. No, susurró. Eso ya no importa. Pero en el fondo, sí importaba.
Porque después de toda una vida preguntándose por qué fue abandonada, ahora tenía la respuesta frente a ella. Y no pensaba irse sin obtener algo más. La verdad. Y tal vez, justicia. Sin embargo, lo que no sabía, era que Alejandro también comenzaba a sospechar. Porque esa noche, mientras revisaba archivos antiguos por una razón que ni él mismo entendía, encontró algo olvidado. Un documento. Un nombre. Y una fecha. Su expresión cambió por completo. Esto, no puede ser, murmuró. El pasado, que tanto había evitado. Acababa de encontrar el camino de regreso. Hay muchos hombres así, dijo finalmente, intentando mantener su frialdad. Hombres que toman decisiones, y siguen adelante. Valeria lo observó en silencio. Sus ojos no mostraban rabia, pero sí una verdad que pesaba demasiado. Sí, respondió con calma. Pero las decisiones no desaparecen, solo esperan el momento de volver. Ese comentario se quedó suspendido en el aire como una advertencia. Alejandro desvió la mirada, incómodo. No entendía por qué aquella conversación lo afectaba tanto. Era solo una empleada, alguien sin importancia en su mundo. Y aún así, cada palabra que decía parecía atravesar las barreras que había construido durante años. Vuelve a tu trabajo, ordenó, intentando recuperar el control. Claro, señor, respondió Valeria, sin discutir. Pero mientras ella continuaba limpiando, Alejandro no pudo evitar seguir observándola. Había algo en su forma de moverse, en su manera de hablar, algo que no encajaba con la imagen de alguien que simplemente limpiaba casas. Horas más tarde, cuando Valeria estaba a punto de irse, ocurrió algo inesperado. Un viejo reloj cayó al suelo desde una repisa. El sonido rompió el silencio. «Cuidado», exclamó Alejandro, acercándose rápidamente. Valeria se agachó al mismo tiempo para recogerlo, pero en ese momento, algo más cayó de su bolsillo. Una pequeña fotografía. El tiempo pareció detenerse. Alejandro la vio antes de que ella pudiera reaccionar. La tomó del suelo, y su rostro cambió por completo. Era una imagen antigua. Una mujer joven. Isabel. Y en sus brazos, una bebé. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con una voz que ya no era firme. Valeria se quedó en silencio unos segundos. Sabía que ese momento llegaría. Pero no imaginó que sería así. Devuélvamela, dijo con suavidad, pero con firmeza. Responde, insistió él, ahora visiblemente afectado. ¿Quién eres tú? Valeria respiró profundamente. Sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor, fuerza y años de espera. Alguien que ha vivido toda su vida con una pregunta, dijo lentamente. Una pregunta que usted puede responder. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente comenzó a unir piezas, demasiado rápido. No, murmuró. No puede ser. Valeria dio un paso hacia él. Sí puede ser. Silencio. Pesado. Incómodo. Inevitable. Mi madre se llamaba Isabel, continuó. Y durante 30 años, me habló de un hombre que decidió irse, sin mirar atrás. Alejandro cerró los ojos por un segundo, como si intentara escapar de la realidad. Pero ya era demasiado tarde. Tú, susurró. Tú eres. Valeria lo miró fijamente. Sin lágrimas. Sin miedo. Solo verdad. Soy la hija que abandonaste. El impacto fue brutal. Alejandro retrocedió un paso, completamente descompuesto. Todo lo que había construido, toda su imagen, todo su control, se rompía en ese instante. Eso no es posible, dijo, pero su voz no tenía fuerza. Yo, nunca. Nunca quisiste saber, lo interrumpió ella. Esa es la diferencia. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo.
El silencio volvió, pero esta vez, era más pesado que nunca. Alejandro bajó la mirada hacia la fotografía en sus manos. Luego hacia Valeria. Y por primera vez en su vida, no tuvo una respuesta. Valeria tomó la foto lentamente y la guardó. No vine aquí por casualidad, dijo con firmeza. Vine porque merecía mirarlo a los ojos y entender por qué. Alejandro levantó la vista, completamente perdido. Valeria. Pero ella ya no era solo Valeria. Era su pasado. Su error. Su verdad. No me llame así como si tuviera derecho, respondió. Ese derecho lo perdió hace 30 años. Cada palabra era un golpe directo. Y aún así, Alejandro no podía dejar de mirarla. Porque en su rostro veía algo que jamás pensó volver a ver. A Isabel. Y ahora no podía escapar. El pasado lo había alcanzado. Y esta vez no había forma de huir.